Ok, todo está listo para nuestro primer programa. Ahí. Pícale. Perfecto. Sí, Listo, ¿verdad? vámonos. Ok. Hey, ¿qué tal, banda de Nómada? Yo soy Cañas. Yo soy Jimbo. Y bueno, pues hoy tenemos un programa buenísimo para todos ustedes. Y estaba leyendo, Jimbo, aquí un mensajito que nos enviaron en la página de Nómada, que ya tiene bastantes fans. Y dice: Regina, estoy indignada, la pared de enfrente se ha convertido en un espacio de maleantes, pues ahora será un espacio dedicado al graffiti. Qué Maleantes. mala onda. Mala onda. Como que está muy exagerado el rollo, ¿no? ¿Por qué o qué? Pues como que, ¿por qué no veas que tú también piensas que el graffiti es de maleantes y todo ese rollo? No, pero es que hay todo un debate sobre eso. O sea, dicen que unos son rayones y otros es arte. A ver, pues. se puede platicar mil cosas, pero arte es. ¿En serio? ¿Te cae? ¿No lo crees? Checa. A ver. Igual y si me cambias la opinión. Seguro. Intersticios urbanos es una constelación que podemos pensar como una serie de estrellas en el firmamento, pero que son prácticas que están en el espacio público, es decir, en la calle. Podemos pensar en otros sitios como espacio público, puede ser el internet, que oscila dentro de lo público y lo privado. Justamente vamos a hablar de prácticas que están como entre la pintura, la música, la danza, pero que no son ninguna de estas prácticas que comúnmente vemos en otros centros. Vamos a hacer una revisión también sobre políticas públicas, de cómo llevar esta práctica de manera que la compartamos comunidad civil, ciudadanía y artistas. Pues esta es la sala asignada a Chas Bojorquez, que es una de las leyendas dentro de la práctica de graffiti a nivel mundial. Cuéntame un poquito de por qué Chas Bojorquez, por qué es importante, ¿no? La gente que conoce un poquito la historia del graffiti, pues sabe mucho del graffiti de Nueva York, pero tú me dices que Chas no es de Nueva York, entonces cuéntame. Bueno, Chas Bojorquez es un emblema de Los Ángeles, California. Él es mexicoamericano y él encontró, cuando era muy joven, aproximadamente cuando tenía 17 años, tags que eran hechos con el humo de ceras en túneles. Entonces se ahumaban estos techos y se hacían las letras pues, con los dedos, con alguna otra herramienta, que no eran plumones y no eran latas. Oye, eso es como lo rupestre del graffiti. Claro. Wow. Claro. En nuestras cuevas actuales, que son los metros. Los metros y todo el espacio público. Wow. Bueno, Chas Bojorquez lo que hace es incorporar otros elementos, llevarlos a la calle, a los puentes de Los Ángeles, y él tiene una idea muy unificadora del sentido de ser un calígrafo o un escritor en la calle. Para él la unidad, la identidad y la fraternidad, entre otras cosas, son elementos muy importantes que deben ser unificados a través de la escritura. Es decir, si son crews de diferentes sitios, es algo que debe de identificar y hermanar a la comunidad. No es solamente para hacer una diferencia o una afirmación a nivel personal. Sí tiene que ver con un gesto de identidad ante la sociedad, ante el mundo, pero para él es básica esta lectura, fraternidad. Identidad comunitaria. Claro. Y eso está padrísimo. Claro, es decir, dentro de las diferencias que encontramos como sujetos sociales, debe haber también una fraternidad en esas diferencias. Pero ¿qué pasa con Latinoamérica, no? Y creo que es algo también muy importante en esta exposición, porque hay artistas nacionales muy importantes incluidos, y me estás diciendo que el mismo Chas, pues bueno, es una persona bicultural, ¿no? Claro. Y eso no está escrito, entonces yo creo que también, bueno, pues aquí se está escribiendo de algún modo. Más adelante vamos a revisar esta sala que justamente alberga invitados de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, España. Pero la veremos más adelante. Adelántame. ¿Qué los une, siendo tan lejanos, y qué los separa? Cada país tiene un proceso histórico de luchas sociales, de identidad, que lo hermana justamente en esa diferencia, como un poco lo plantea Chas Bojorquez. Yo creo que a ellos lo que los vincula es esta necesidad de salir al espacio público, a expresarse, a pintar,
afirmarse como sujetos individuales y a cubrir necesidades de cultura que a veces pues las academias y la escuela y el Estado no pueden aportar. Eso es lo que los vincula. Eso los vincula. ¿Y qué los hace diferentes? Justamente los procesos históricos. Tendríamos que hablar de historia de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, pero creo que en particular América Latina tiene procesos históricos muy similares, ¿sí? Sobre todo en cuestiones de activismo, ¿no? O militancia, y eso también tiene que ver con formas visuales que los pueblos originarios de América Latina han heredado a las urbes y que muchos artistas visuales o productores visuales, en este caso, gente que hace ilustración, graffiti, fotografía, llevan a esos planos visuales. Eso me emociona, no sabes cómo, y me interesa muchísimo ver los tintes regionales dentro de un arte como el graffiti o las otras muchas cosas que vamos a ver en esta exposición. Así que llévame, por favor, porque me muero de ganas de ver más. Vamos para allá. Mira, aquí tenemos otra de las piezas más emblemáticas de Chas Bojorquez, que es el graffiti mandala. Este graffiti tiene una historia muy linda. Chas Bojorquez, cuando era muy joven, fue invitado como chofer para ser el guía de turista de un grupo de monjes tibetanos que fueron a hacer a un parque, un mandala, que no es este, evidentemente. Y este parque estaba lleno de violencia y de asesinatos y de una situación social muy cruenta en ese momento. Y Chas cuenta que cuando él llegó a hacer, los monjes llegaron a hacer este mandala, cesó la violencia por el tiempo que ellos estuvieron. Después él, inspirado en ese momento místico, regresó a Los Ángeles e integró aquí a los grupos más importantes o crews más importantes que él considera también como protectores, y realizó este mandala espléndido que está lleno de inscripciones que no son del todo posible leer, pero también encontramos aquí su insignia, que también es su protección, que es Chas, ¿no? Los Ángeles. Es muy buen momento que me digas qué otras personas y cómo está el equipo involucrado en la realización de esta exposición, porque luego se nos olvida decir los nombres de quienes están detrás, entonces cuéntame un poquito. Bueno, eso es muy importante porque la curaduría o selección de obra y el discurso de esta exposición la hicimos Said Dawkins, que él es un productor de graffiti, también es calígrafo, es Shodan, y bueno, yo soy Laura García, que también me dedico a procesos de producción performática en la calle, y los dos somos parte de esta creación, de esta carta del firmamento. Esta exposición lo que intenta es mostrar los desplazamientos que han sucedido del graffiti, la performance, el video, la fotografía y otras prácticas a zonas que no son consideradas como arte, todavía no son clasificadas. Y no podrían ser clasificadas porque tal vez en su naturaleza está no ser clasificadas. Y es que esta estética no tendría lugar y no existiría si no hubiera pasado por la calle antes, ¿no? Bueno, ya es un rollo como mucho más complejo, pero bueno, los significados de las cosas, dentro, fuera, con marco, sin marco. O sea, está padre porque es la evolución, ¿no? Y es el camino. Sí. Se va refinando también. Es muy importante. Tal vez, más que refinarse, nos ha influido. Podemos encontrar ahora grafitis en procesos escultóricos, arquitectónicos, de diseño gráfico, de la ropa, de muchas cosas. Y esta exposición, Intersticios Urbanos, justamente trata de esos desplazamientos. Mira, Carmela Monroe es maravillosa. Es de las piezas más hermosas de esta sala. Claro. Fancy, por ejemplo, pues pertenece a la industria cultural, es del grupo Radical. Mira, y aquí estamos frente a Alexandre Orion, que es un chico que en realidad pinta con la polución de su ciudad y la desplaza a otros sitios. Podemos ver aquí en este video
la parte que complementa la pieza. Esta pieza se llama osarios, la que estamos viendo en el video. Y eso ya es la polución que él, a partir de un proceso de evaporación, recogió en la calle, pero hizo un positivo con la misma polución. ¿Pero cómo la recoge? Está el túnel y entonces se va llenando de smog. Y entonces él va y limpia, pero limpiando hace una serie de calaveras en un túnel de casi 300 metros y luego va, enjuaga los trapos, el agua que queda la pone en un frasco y queda la polución ya con el agua evaporada. Entonces, esto, además de ser graffiti, es arte conceptual, es arte de proceso. Mira, esa pieza fue hecha justamente con esa polución. Y esta pieza también fue hecha con polución de Brasil, de Sao Paulo. O sea que tenemos una importación de contaminación. Claro. Hecha pintura. Wow. Claro, es mucho más complejo de lo que parece. Esta pieza que estamos viendo aquí es de Suso 33, él viene de España. Entonces, esta pieza fue hecha no con lata, fue hecha con una bomba especial. Y lo que nos permite es un formato más amplio que una lata. Entonces ya estamos hablando de exploraciones a nivel técnico. Podemos continuar después de Suso 33, que también encontramos aquí videos de él. Él combina danza con este momento de inscripción y de dibujo en gran formato. Y trabaja también escénicamente. Es un desplazamiento importante, muy cercano al performance. Nos encontramos con Sater Ugli, él es de Guadalajara. Y en realidad tiene un sentido muy escatológico de ser, de pensar. Y está muy bien porque se opone mucho a todo lo que el marketing y la publicidad nos han querido mostrar, es decir, una negación de los fluidos, de lo que uno es cotidianamente, de lo que está sucio, y que en la ciudad en efecto encontramos sitios. Es decir, si nos ponemos en el aparador todos olemos a perfume, estamos bañados, ¿no? Pero dejamos un trazo también de desechos orgánicos y justamente por decirlo muy bonito. Sí, Sater juega con todos esos elementos de sobras, de comida, de fluidos. El GEM es un crew de los legendarios aquí en México que se llama Hecho en México y ellos son de Tijuana, también son una leyenda, Chente, Libre, Pain, Sueño, y ellos iniciaron en Tijuana cuando eran muy jóvenes y se fueron a San Diego a firmar, a taguear a ensuciar toda la ciudad para también adornar la ciudad. Bueno, Marco Sueño hace uso de fotografía, la fotocopia y en gran formato interviene en la calle. Estamos hablando de otra experiencia. Nunca había visto algo tan grande en esa técnica. ¿Sí? Se había visto cosas, pero no de ese tamaño, no. También podemos pensar en el arte pop, ¿no? Justamente en la lata de la sopa, pero llevado al movimiento social. Consúmase antes del siglo XXI, por favor. Claro, y en lugar de salsa dice alza la voz. Alza la voz. Salsa. Aquí tenemos a uno de los íconos más importantes del movimiento magisterial, que fue Lucio Cabañas, y ellos lo retoman porque el movimiento de la APO fue un movimiento iniciado por el magisterio de Oaxaca. Entonces también vemos integrados elementos históricos y sociales en esta sala. Una de las partes más importantes de esta exposición, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es una pieza de Said Dawkins y Mauricio Rodríguez que hacen graffiti con luz y luego lo llevan al soporte de video y lo hacen 3D. Pero además, o sea, todos los textos que tú estás viendo como un tejido, porque cuando pensamos en una textura, estamos hablando de un tejido, como cuando las mamás tejen un suéter, y son frases de Heráclito sobre el tiempo. Es decir, Said Dawkins juega con elementos de filosofía, de luz, de graffiti, y además los incorpora a procesos digitales. Bueno, ¿qué te digo? Yo estoy impresionada, en serio. En serio, de hasta dónde puede llegar. Y la pregunta te la hice muy al principio, pero creo que la visita me la está contestando sola.
O sea, la verdad es que sí se ve como una evolución y un alcance como que no se hubiera aún imaginado, ¿no? Del arte urbano. Año 2003, se rumora que un desdoblamiento de Taki 183 se apoderó de millones de escritores. Dice la leyenda que son fuertes como robles y que en lugar de manos tienen botes y marcadores. Algunos hablan español, inglés, francés, otros chino y portugués, pero todos coinciden en el lenguaje universal, calle. Un espectro de Futura 2000 dijo a los escritores: apunten botes y marcadores que esta noche decoraremos aparadores. Solo sobrevivirán los mejores. Esta pieza es como de las más coloridas y me estabas platicando que es como la única mujer que está exponiendo de este modo. Sí, bueno, Bastardilla viene de Colombia. Ella es una chica con un alto sentido del color y de la brillantez. Le gustan los elementos muy simples. En su sencillez también es compleja. Mira, por ejemplo, encontramos que es una pieza que está escrita al revés, pero en realidad lo que nos quiere compartir es la sensación de estar afuera, de estar escribiendo sobre un vidrio. Bastardilla es una joven productora de arte urbano y con ella quisiera cerrar porque es muy importante afirmar la participación de las mujeres en este mundo del arte urbano. Evidentemente las mujeres lo enfrentamos de otra manera, ¿no? No es muy sencillo estar en las noches, hay ciertos estigmas que pesan, pero hay algunas mujeres que los pueden sortear muy bien, como News, el caso de News, de Tiza, están todas ellas. Sí, y bueno, no podía faltar la presencia femenina, ella es una invitada de Colombia y en efecto es de gran color. Para quedarnos aparte con esa frase después de hacer toda la visita, no todo el recorrido, la esperanza está en la calle. O sea, me deja a mí muy contenta, porque sí. Sí, yo también creo que ahí nos podemos encontrar todos y de manera cordial. Año 2003, se rumora que un desdoblamiento de Taki 183 se apoderó de millones de escritores. Dice la leyenda que son fuertes como robles y que en lugar de manos tienen botes y marcadores. Algunos hablan... Hola, soy Alfonso Enríquez. Están en Illegal Squad, que es una tienda especializada en graffiti, skate y street art. El proyecto de Illegal Squad empezó en 1995 con el afán de empezar a documentar el movimiento de graffiti que estaba gestándose en ese tiempo, ¿no? Empezamos haciendo algunas recopilaciones en pósters, fanzines y después hicimos 9 revistas. Llevamos hasta el momento 62 números de la revista. Esta publicación nos dio pie a poder realizar una línea de pintura en aerosol especialmente para graffiti. Aquí en la tienda pueden encontrar infinidad de marcadores de diferentes países, tintas, grosores de punta, documentales de graffiti, de skateboarding, de tatuajes, de breakdance. También variedad de revistas y pues todas las marcas de playera que está haciendo gente que también hace pues graffiti, que está metida en el movimiento, ¿no? Pues la revista ha tenido muy buena recepción de parte de la gente que pinta, porque estamos documentando todo lo que está pasando en México, ¿no? Cosa que no está pasando en muchos países de Latinoamérica y es importante llevar ese registro para ver el progreso de nuestro graffiti, ¿no? La revista se distribuye por la Unión de Boceadores de México, o sea que la pueden encontrar en todos los puestos de revista, ¿no? Y pues lo que intentamos hacer con la publicación es darle difusión a los artistas mexicanos para que este movimiento vaya creciendo poco a poco y se abran más puertas. Pues México ahora es una fábrica enorme de ideas, ¿no? Estamos empezando a ser un punto de referencia ya que cada vez hay artistas de mayor calidad que están siendo invitados a exposiciones en diferentes partes del globo, ¿no? Y pues también estamos apareciendo ya en libros y en revistas especializadas de varios países, ¿no? Vamos muy bien, es muy bueno ver el progreso que ha tenido el graffiti desde los 90s que empezó a tener auge aquí en México, porque pues nadie pensó que iba a trascender de esta forma, ¿no? Conozco gente que empezó pintando en Nezahualcóyotl sin saber que iban a tener acceso a un cambio de vida enorme, ¿no? De las calles de Nezahualcóyotl ahora ir a exposiciones a España o a París, a Nueva York.
es algo muy bonito porque es gente que no buscaba ninguna fama o ninguna atención y las cosas solas se fueron dando por su esfuerzo y por su trayectoria que han estado creando día a día, ¿no? Pues hay muchísima gente, ¿no? Desde la vieja escuela, no sé, está Humo, Acer 7, tal vez El Tren, Sombra, y de la nueva escuela, pues Smith, Dear, Spider, News, Sanner, pero hay muchísima gente que tiene una propuesta fresca e interesante, ¿no? La vieja escuela son como la gente que empezó a pintar graffiti pues en México, ¿no? Hay vieja escuela en Tijuana, en Guadalajara y en la Ciudad de México están pues arraigados en Nezahualcóyotl, ¿no? La mayoría de la gente que empezó a pintar graffiti. Y la nueva escuela pues ya sería la gente que empezó a pintar, pues, no sé, como desde el 2000 en adelante. En graffiti, si quieres pues trascender o hacer mejor las cosas, lo primero que tienes que hacer es buscar información, ¿no? En segundo paso, dibujar demasiado, ¿no? Porque si no dibujas y no puedes realizar un buen dibujo en un cuaderno, ¿cómo lo vas a llevar a cabo en una pared, ¿no? Entonces, dibujar muchísimo y después empezar a practicar sobre una pared. Son como los pasos que debes de llevar, ¿no? Porque el sol ya va a salir. El aerosol es solo una técnica más. Magisterio declara paz y unidad a los escritores de la gran ciudad, a los que respetan y buscan respeto. ¿Desde cuándo pintar es delincuencia? ¡Wow! No puedo creer, oye, todos los grafitis, los stenciles, todo eso, o sea, los ponen en las paredes, lo hacen con smog. Qué intensos, así está increíble, pero... No estoy tan intenso. Bueno, el punto es que me hizo reflexionar bastante, me cambió mi idea del graffiti totalmente y me hace pensar en que quiero hacer mis propios reportajes ya. Pues te has emocionado con Onda Nómada, pues yo creo que ya estás listo. ¿Tú crees? ¿Te estás burlando de mí? No, es en serio, súper en serio. ¿Se burla de mí? ¿Pueden creerlo? Es neta, creo que ya estás súper listo para hacerlo. Igual me puedes ayudar. Muy bien. Ya está. Perfecto.